Estamos de regreso cuando son exactamente... da lo mismo la hora. Exactamente. ¿Cierto? No es muy importante. Son exactamente da lo mismo. Lo importante es que ya comenzó lo que ustedes están esperando, Filosofía para Vivir, un bloque que justamente muchos aprendemos, conocemos, junto a dos grandes profesionales, Pablo y Alejandro, que están con nosotros. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que la gente escucha y ve este programa. Muy buenos días, César. Aquí con mucho ánimo nuevamente para comenzar este programa de Filosofía para Vivir. Sí, buenos días a todos. Y la idea hoy día es, como tú decías, empezar a conocer algo más. Y hoy día traemos un tema importante, pero antes Pablo nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos anteriormente. Bueno, vimos en el capítulo pasado, ¿cierto?, el Tíbet y sus enseñanzas. Estuvimos con dónde está el Tíbet, quién nos trae el Tíbet aquí a Occidente, en especial Elena Petrovna Blavatsky, y aprendimos sobre la concentración que tiene que tener nuestra mente y también la compasión que tenemos que tener con los demás. Recordarles también que todos nuestros capítulos van a poder revisarlos, comentarlos, dar su opinión también en nuestras redes sociales, en específico nuestro YouTube, canal de YouTube, ahí en Nueva Acrópolis, Concepción, Chile, para que busquen, ¿cierto?, los capítulos pasados. Así que la invitación está hecha para todos ustedes. Oye, bueno, Filosofía para Vivir, hoy día hay un tema muy interesante que tiene que ver con la superación del dolor, ¿ya? Sí. Según el budismo. Sí, hoy día quisimos traer este tema porque con respecto al budismo o al Buda en realidad hay muchas cosas extrañas. Por ejemplo, quizás mucho de la gente que nos está escuchando o viendo ha visto que a veces hay unos budas bien gorditos y abajo les ponen una moneda, un billete como para que les vaya bien. Y no necesariamente esa es la imagen del Buda, sino que queremos traer la verdadera enseñanza. No pretendemos hablar acá de la religión, sino que vamos a hablar de la enseñanza, porque el Buda, si nosotros extraemos la enseñanza de él, fue un sabio, fue una persona que, como Pablo nos va a explicar en un momento, tiene incluso familia, una serie de cosas que nosotros desconocemos. Entonces es muy importante traer este tema, bajarlo y vamos a ver quién fue el Buda y qué nos enseñó. Y de ahí deriva posteriormente lo que sería el budismo. Y una de las enseñanzas más importantes tiene que ver con la superación del dolor, con la crisis, que es un elemento muy humano. El control de la crisis. Claro. Pero quiero hacer una pregunta. Desde, por supuesto, de la vera de la ignorancia, quiero primero que todo saludar a Germán Calvo, que bueno, no pudo estar con nosotros, ¿cierto? Saluda a Germán. Un abrazo cariñoso para él. ¿Qué es el budismo? Porque algunos lo asocian, claro, como una suerte de, como tú bien señalabas, una suerte de una imagen para ¿cómo se llama? Para que te vaya bien, por ejemplo, ¿no? De suerte, como amuleto en algunos casos. Uno puede entender que es una religión más de tantas, ¿no? Pero ¿qué es el budismo hoy día? Bajo la perspectiva de ustedes, ¿no? Sí, no, el budismo sin duda es una religión, pero nosotros filosóficamente lo que queremos es hagamos las enseñanzas que nos da el Buda. Perfecto. Y ahí, Pablo, quiero que tú hables un poquito de la biografía del Buda, porque tiene biografía. Sí, porque la pregunta es, ¿él tiene nombre? Sí, claro. Bueno, la denominación del Buda, ¿cierto? Un título, como estábamos mencionando, que significa el iluminado. Y han habido distintos Budas, ¿cierto?, a lo largo de la historia, y específico donde vamos a sacar esta enseñanza es de Siddhartha Gautama, ¿ya? Siddhartha Gautama nace en Kapilavastu, que es un condado ahí de Nepal, muy cerca de la India, en el año 563. ¿Cierto? Antes de Cristo, él era un príncipe y con todos los beneficios que puede tener un príncipe. Se encontraba en un palacio, pero él siempre se cuestionó internamente el porqué de nuestra existencia. Siempre tenía estos cuestionamientos y se dedicaba a la meditación. Su padre no quería que él saliera del palacio para que no se encontrara con las atrocidades de la vida, ¿cierto? La ignorancia, la infelicidad, ¿cierto? La tristeza. Pero él, motivado, ¿cierto?, decide salir y se encuentra, ¿cierto? Hay unas situaciones con las que él se encuentra que es la vejez, la enfermedad y la muerte. Estas situaciones él se da cuenta que le produce dolor al ser humano y se pregunta, bueno, ¿cómo todos nosotros podemos ser felices, vivir en la alegría, si existe la vejez, la enfermedad y la muerte que causan tanto dolor a todos nosotros? Claro. Es por eso que internamente él se empieza a cuestionar y decide buscar conocimiento y decide salir del palacio que tantos beneficios le había traído en su vida, porque tenía todos los goces de un príncipe, por supuesto, y decide salir enfrentando a su padre y el padre le dice, no, tú no puedes salir, tienes que dejar, ¿cierto?, una descendencia o alguien que me quede aquí cuidando, y él deja a su hijo, Rahula, que significa cadena, ese es el nombre del hijo, y luego que él deja a su hijo,
con el dolor de su alma nuevamente, decide salir. Se produce una crisis nuevamente internamente en él. Decide salir en busca del conocimiento. Y empieza a preguntar, a cuestionar a todos los maestros de la época, a buscar por qué nosotros sentimos dolor y cómo librarnos de ese dolor, básicamente. Entonces se vuelve una vida austera, pasa de la extrema riqueza a la extrema pobreza, y se va dando cuenta que ninguno de estos dos extremos, ¿cierto?, es necesario o le sirve para encontrar este camino, sino que es justamente el camino del medio el que nos va a llevar a una, digamos, felicidad o a encontrar esta respuesta. Es por eso que él decide encontrar esta respuesta al dolor, y en el árbol Bodhi conoce estas enseñanzas, descubre estas enseñanzas que son las 4 nobles verdades para la liberación de este dolor, que nos va a hablar aquí el profesor Alejandro. O sea, si te das cuenta, estamos hablando de un ser humano que tenía las dudas quizás que tenemos todos. Sí, claro. Porque imagínate, cuando él se encuentra, ve muchas cosas, ve enfermedad, ve pobreza, pero ¿qué es lo que lo conmueve? La enfermedad, la vejez y la muerte. ¿Quién de nosotros no se conmueve por eso? Entonces estamos hablando de una enseñanza muy humana, muy humana. Y aquí viene la reflexión, porque una vez que él, de acuerdo a las historias, él alcanza el conocimiento, que ya sería largo contarlo, pero alcanza el conocimiento después de mucho tiempo, él quiere salir a transmitir lo que él había aprendido. ¿Y qué es lo que aprende? Dice que el nacimiento de por sí mismo ya es doloroso, y el ser humano está cayendo en el dolor en la medida que nace. Tiene contacto con la vida y duele. Por ejemplo, un bebé nace y lo primero que hace es llorar. ¿Por qué? Porque al tomar aire, sus pulmones se expanden, eso duele y llora. Y así sucesivamente. Entonces dice, ¿por qué el ser humano tiene ese dolor? Y entra en la crisis. Y es una crisis existencial. Sin duda. Ahora él tiene una respuesta. Y dice, nosotros entramos en crisis porque tenemos apegos. ¿Y apego a qué? A las cosas pasajeras. Hay cosas que sabemos que van a terminar, sabemos que no tienen mucho sentido, pero nos apegamos. Ahora, como esto es filosofía para vivir, no vamos a entrar en una reflexión tan profunda, que la podemos hacer, pero vamos, ¿cómo nos apegamos a las cosas? Nos apegamos al auto, nos apegamos a una casa, nos apegamos a cosas materiales. ¿Y qué pasa cuando eso desaparece? Sufrimos. No, incluso a los padres de los hijos, o sea, sabiendo que estamos pasando, que son de paseita. Es que ahí ya hay una reflexión más profunda, podríamos Sin duda. Pero Sí. pudiésemos simplificar un poco el concepto. Claro, o sea, el apego a las personas. Claro. Y sabemos que en algún momento se van a ir, o de los hijos a los padres. Claro. Apegos sabemos- emocionales, en Apegos definitiva. emocionales. De hecho, podríamos poner ejemplos trágicos donde podemos mantener a personas en condiciones casi inhumanas y las tenemos ahí para que no se vayan. Entonces, finalmente, la reflexión dice, ¿por qué el ser humano tiene ese dolor, tiene ese sufrimiento? Porque tiene un gran apego. Y el apego en realidad no es por los demás, es por uno, porque uno tiene el temor, tiene el miedo de perder algo. Ahora, lo ilógico es que sabemos que eso es pasajero, pero igual nos apegamos. Entonces, ¿qué hace Siddhartha? Siddhartha Gautama, el Buda, nos dice, hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Yo me imagino cuando estaba explicando esto, alguien le dijo, ok, pero dime cuál es la solución. El desapego. Pero no es tan fácil. Fácil decirlo, Es ¿cierto? fácil decirlo. Oye, Pero no desapégate de algo. De hecho, hoy día hay muchas teorías o muchas cosas que nos dicen desapégate de esto, no te seas tan materialista, ¿cierto? Hay muchas teorías. El tema es cómo nos desapegamos. En la Biblia se habla del afán. No te afanes. No te afanes, sin sentido. Bueno, él da 8 claves y él le llama el noble óctuple sendero. Y que si ¿El no- qué? Noble óctuple de 8 sendero. Perfecto. O sea, el camino que nosotros podemos transitar para comenzar a desapegarnos. Profesor, antes de dar este noble octuple sendero, hacer un breve resumen entonces de estas 4 nobles verdades. Primero es la existencia de este dolor. Desde que nacemos llorando, por ejemplo, existencia del dolor. Existe una causa del dolor, que serían los apegos, en definitiva, y la cesación del dolor, que sería practicar un poco el desapego. Pero ¿cómo llegamos a ese desapego? Que sería la 4ª noble verdad, que es el noble octuple sendero. Y ahí estamos, ¿cierto? Ahí vamos avanzando.
Entonces, ¿qué es este noble octuple sendero? Él dice son las cosas rectas. Y parte muy interesante porque parte de adentro, se externaliza y vuelve hacia adentro. Dice, primero, rectas opiniones. Si quieres, después las vamos explicando. Primero las quiero nombrar, pero no sé si alcanzamos. Sí. Rectas intenciones. Rectas palabras. Recta conducta. Rectos medios de vida. Recto esfuerzo. Recta atención y recta concentración. Entonces, Siddhartha Gautama nos da un sendero, un camino el cual transitar para este desapego. Y nos dice que si nosotros comenzamos desde la intención o el pensamiento, nuestra opinión recta, Recta de rectitud. Luego vamos a pasar a una vida recta, desde lo que decimos hasta cómo vivimos, y eso lo vamos a internalizar en una concentración y en una atencionalidad recta. Dice que de esa manera vamos a comenzar, más que a desapegarnos, yo podría decir, a mirar la vida desde otra perspectiva, de otro prisma. Claro. Y podría evaluar realmente dónde tengo que inclinar la balanza o hacia qué lado tengo que caminar. Entonces, vemos que son cosas muy humanas. O sea, ¿podemos tener rectas opiniones? Por supuesto. ¿Se puede? Sí. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre una recta opinión y una no recta opinión? Es lo que viene después, la intención. Y por eso que dice recta intencionalidad. Mira qué interesante cómo ha unido mi opinión con mi intención. O sea, yo voy a opinar rectamente, pero puedo ser quizás subjetivo. ¿Qué va a hacer que esta opinión esté, digamos, dentro de lo que esperamos? Es la intencionalidad que tengo. Claro. Si mi intención es recta, lo más probable es que mi opinión también sea recta. Delante tocaban, vi un tema de que estaban aquí antes de que entráramos nosotros. Yo puedo tener cualquier opinión, ¿cierto? Las opiniones son válidas. Lógico. ¿Qué hace que una opinión tenga un peso? La rectitud de mi opinión. Yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero si mi intención es recta, lo más probable es que estemos más cerca de lo que creemos. Entonces, por eso hablamos filosofía para vivir, insisto, que esto es muy práctico. Y luego vamos a rectas palabras. Profesor, tengo una pregunta ya que estamos conversando. ¿A qué se refiere el término rectitud o lo recto? ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es el significado? Bueno, el significado o lo que busca esta rectitud tiene que ver con aquello que está ligado hacia la virtud, al no hacer daño a nadie. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto no dañando a nadie, porque hay gente que cree que hacer lo correcto dañando a los demás. No sería correcto. No. Digamos, aquello que colabora con los demás, ayuda a los demás, que va en beneficio de los demás, que no daña a nadie. Entonces, vamos, opiniones, intenciones, y dice rectas palabras. Me imagino que ahí está decir la verdad. Tiene algo que ver con eso, Tiene que decir con decir la verdad y también utilizar palabras correctas. Claro. En un mundo actual donde el hablar correctamente está poco de moda, nos plantea el Buda que hablar rectamente, correctamente. Por ahí conozco una gran filósofa, Delia Stenberg, que decía que para hablar bien hay que pensar bien. Sí. Por lo tanto, si cuando hablamos de rectas palabras, volvemos a opiniones, claro, intenciones, palabras. Por lo tanto, yo voy a expresar lo que pienso. Y si mi pensamiento es recto, voy a utilizar palabras rectas. Por eso que la invitación, filosofía práctica, hagámoslo práctico, comencemos a hablar correctamente, utilicemos buenas palabras. Sé que tenemos muchos chilenismos que son muy interesantes y que son bonitos de repente. Coloquial, entretenido. Pero si yo todo el día hablo de esa forma, claro, ya me voy saliendo un poco de los márgenes. No, y achicamos la verborrea del ser humano. Al final eso es. Nosotros estamos en capacidad de tener una verborrea importante y a veces no somos capaces de ni siquiera sacar el 10% de ella. Justamente porque primero estamos acostumbrados y segundo porque no aplicamos lo que pudiésemos aplicar en el día a día, básicamente quizás a lo mejor porque la formación está así, porque no queremos simplemente, y ese no querer también tiene que ver un poco con la intención de cambiar o no cambiar.
Yo creo que la rectitud igual de estas palabras tiene que ver con saber aplicar el silencio. Creo que también es importante a veces no solamente hablar por hablar, sino que también saber quedarse callado. O de hecho dice Beethoven, no rompa el silencio si no es para mejorarlo. Entonces también de repente hay que aprender a quedarse en silencio y escuchar, básicamente para comprender y entender. O como la canción de Paul Simon cuando dice que hay que saber escuchar el silencio. ¿Sí? Es que es importante. ¿Ah? Absolutamente. Es importante. Uno llega, hay circunstancias de la vida en que uno escucha el silencio. Es algo que te entra, también podemos entrar a profundizar en eso, pero que te entra a una reflexión absoluta en que de repente tú estás rodeado de gente. A mí me pasó cuando yo me divorcié, me fui del departamento y escuchaba el silencio. No estaba eso que estás acostumbrado a sentir cuando estás en un hogar, qué sé yo. Dentro de la soledad muchos llegan a eso y se lo consumen, dicho sea paso, ¿no? Pero pues, esos son temas también que tienen que ver con otras áreas del otro departamento de la vida. Sí. Recta conducta. Si nosotros tenemos un pensamiento, una opinión, tenemos palabras rectas, vamos a tener una recta conducta, naturalmente. Y si es por el contrario, nuestra conducta no es adecuada, debe ser porque nuestros pensamientos no son adecuados. Entonces aquí sí se puede producir en la vida una distorsión. A veces cuando yo hablo unas cosas y hago otras. ¿Dónde está el problema? En la mente. Claro. Entonces vemos cómo esta aplicación hoy día lo podemos tener diariamente. O sea, cuántas veces vemos cómo se acciona de manera no correcta y pensamos de una forma y decimos otra cosa y actuamos de otra manera. Entonces se produce se disocia el ser humano. Y eso produce una serie de, digamos, malestares internos, angustias, depresiones, incertidumbre, porque uno en definitiva es por ejemplo, el Pablo acá en la radio, el Pablo en la universidad, el Pablo en su trabajo, empieza a actuar de maneras diferentes en todos los lugares a los que va, porque no hay una certeza o no se está escuchando internamente. Entonces eso produce esta, digamos, no sé quién soy en definitiva, básicamente. Y una propuesta básicamente filosófica, ¿cuál es? Ser coherente entre lo que pensamos, decimos y hacemos. ¿Ya? Oye, ¿esto se puede profundizar en algún aula, en alguna charla? ¿Se puede saber más de esta información, más de esta conversación? ¿Dónde la gente puede, aquellos que nos están escuchando, dónde la gente podría estar más tiempo? Porque este es un bloque extremadamente corto en el contexto de lo profundo y de lo variado que es el tema y de lo interesante por lo demás, en donde la gente común y corriente que si quisiera escuchar más de esto pudiesen estar presentes. Mira, César, todos estos temas que hemos tocado, estos 3 capítulos, los vemos profundizados en el curso de Filosofía para Vivir y comenzaremos este 12 de agosto, ¿cierto? A las 20 horas, lunes 12 de agosto, y estamos ubicados en Serrano 1127. Ahí deberían aparecer las gráficas respecto al curso, pero tocamos tanto la filosofía budista, vemos el Tíbet, la sabiduría de la India, vamos a ver a Platón, el mito de la caverna, ahí está la gráfica, ¿cierto? Entonces nos pueden hablar a nuestro WhatsApp, que es más 569-4806-2108, para poder inscribirse a este curso de Filosofía para Vivir. Ahí vamos a reflexionar, vamos a tener prácticas también, y todos los temas que vamos a ir viendo en Filosofía para Vivir. Oye, Serrano 1127, ¿eso está a la altura de? Bulnes. Sí. Serrano 1127 a la altura de Bulnes, para la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Hay una red social que la gente también se puede informar o solamente dejamos esta dirección y el teléfono de contacto? Tenemos también redes sociales, Instagram y Facebook, como ahí señala abajo, Nueva Acrópolis Concepción, ¿cierto? Instagram y Facebook, y también nuestro canal de YouTube, que es Nueva Acrópolis Concepción Chile, para que nos busquen. Así que ahí están todos nuestros capítulos, nuestra información de las próximas charlas, también que tenemos charlas gratuitas para todos, los días miércoles a las 20 horas. De hecho, vamos a hablar sobre el Buda en una de las charlas, el Buda y el Camino de la Virtud, el 31 de julio, ¿cierto? A las 20 horas en Serrano 1127. Perfecto.
Oye, acá comentan que tú sabías algo del nuevo Octuple Sendero porque estuviste en el 8º aniversario de la radio, parece, ¿no? Del programa. Sí, estamos cumpleaños esta semana. Sí, ¿qué día? ¿El 15? El 15. Sí, oye, yo vi las redes sociales y también, bueno, comentar que nosotros, Nueva Acrópolis, también el día 15 de julio cumplió 67 años. No te puedo creer. Así que también esta semana estamos de celebración. Así que, bueno, felicitaciones al programa y también decir que Nueva Acrópolis, justamente el 15 de julio, cumplió 67 años. Ya estamos en más de 60 países del mundo. Mira. Y bueno, haciendo una labor de enseñanza y filosófica importante. Y yo sé que nos queda muy poco, pero hablamos hasta la conducta. Esto se va a expresar en rectos medios de vida. O sea, vas a vivir rectamente, vas a sobrevivir rectamente, pero como sea, pero recto. Y esto se va a traducir en un recto esfuerzo, que es un poquito lo que siempre se quiere decir en la sociedad. O sea, hay que tener un esfuerzo en la vida. Y eso ya lo plantea también esta filosofía de la India. O sea, yo creo que ahí el recto esfuerzo tiene que ver con buscar justamente la rectitud, porque a veces nos esforzamos, no sé, pues por salir con nuestros amigos a tomar una cerveza, o nos esforzamos por algún carrete, pero nunca nos esforzamos quizás por ayudar a alguien, por ayudar a, no sé, a nuestra madre, a nuestro hermano que necesita alguna ayuda. Yo creo que por ahí va ese recto esfuerzo. ¿Sí? Pero y también vivir rectamente, o sea, el esforzarse en la vida rectamente. Tú realmente estaban hablando de la droga. No sé, vivir vendiendo droga no es recto. Claro. Aunque yo ayude a mi mamá, ¿me entiendes? Bueno. Aunque la plata sirva para ayudar a 1000 personas, pero no es bien a vida. Bien a vida. Y eso también es importante. Hoy día se vienen las políticas, las candidaturas también. Vivir hoy día en una política sucia o corrupta, eso también tiene que ver justamente con querer o no querer ser o no ser, ¿no? Exactamente. Y luego nos internalizamos recta atención y recta concentración. Y alguien podría decir, bueno, pero estamos hablando de cosas personales, ¿qué tiene que ver la atención y la concentración? Tiene que ver porque yo, para llevar estos 6 puntos adelante y no salirme de esta rectitud, tengo que estar atento. Claro. O sea, cada vez que yo voy a decir algo, tengo que estar atento para no salir de lo recto. Si voy a actuar de una manera, tengo que estar atento. Y la atención naturalmente lleva a la concentración. Y aquí lo puedo ligar quizás con lo que vimos en el capítulo anterior, que yo tengo que estar concentrado para escuchar esa voz del silencio, un poco que tú decías. Ese que de repente voy a estar solo y necesito concentrarme. Oye, qué interesante. Yo creo que hay tanta materia, tanta información que de repente uno la vive, la escucha, la entiende, pero no la practica. ¿Te das cuenta? Oye, saludar a esta hora de la mañana a toda la audiencia de Radio Femenina que ya en un par de segundos se desconecta de este matinal y de este bloque en particular. La gente que nos está escuchando por radio, nos quedan un par de minutitos al aire todavía por Ser Radio TV en nuestro fanpage o serradiotv.cl en nuestra página web. Estamos con Pablo y Alejandro hablando de algo muy interesante en el bloque de filosofía para vivir. Y lo que me mencionaba, o sea, yo siento que efectivamente todo esto, lo que tú estás nombrando, yo creo que todo lo tenemos en nuestro, si no en el consciente, en el subconsciente, pero está, ¿ya? La pregunta es, a los dos, ¿por qué ustedes creen que no somos capaces de aplicarlo? Porque de una manera, los que somos de buena cuna, y cuando digo buena cuna no me refiero al tema económico, me refiero a que estamos formados, en que nuestros padres nos instaban a hacer las cosas bien, a devolver la plata que no es de nosotros, o el vuelto que se equivocó de el caballero del negocio, a esperar ese llamado de quien perdió el teléfono para devolvérselo y no quedarse con el teléfono. Aquellos que nos enseñaron de que no era bueno mentir, etcétera, ¿no? Pero de repente esta rectitud que es tan importante, de repente la gente pierde un poquito el norte, a veces por cosas simples. Digamos nomás que vives con la abuela para que te dé el crédito de la U. Te doy un ejemplo súper básico, ahí esto es transversal. Un ejemplo, ¿no? Una mentirita blanca, una mentirita piadosa. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué no somos capaces de cambiar eso? Yo voy a tomar lo que dice Platón. Y Platón con Sócrates nos dice que el ser humano tiene todo. Un poco coincido lo que tú estás planteando. El ser humano tiene todo el conocimiento. El problema está que lo ha olvidado. Entonces él plantea que debemos lograr que el ser humano eduzca. Y de ahí viene la palabra educación.
Por lo tanto, la palabra educación no es enseñarle alguna técnica a alguien, sino es lograr que el otro, a través del conocimiento, saque desde dentro aquello que sabe y lo recuerde. Entonces, tomando esa teoría, nosotros diríamos, todos sabemos lo que hay que hacer, lo correcto. El problema está que lo vamos olvidando. ¿Y por qué lo olvidamos? Por ignorancia, porque caemos en la materialidad, porque vamos torciéndonos, porque la vida es difícil. Y como es difícil, tratamos de empezar a sobrevivir. Claro. Y olvidamos. Pero es por eso la importancia de la filosofía. Para nosotros es tan importante la filosofía, porque en el fondo nos va recordando. Queremos ir recordando a otros qué es lo que tenemos que hacer. Y yo sé que quizá gente nos está escuchando, nos está viendo, y algo le va a recordar. Sí, le hizo sentido, así como tú me decías, mira, esto yo también lo leí en la Biblia, o esto a mí me lo enseñó mi padre. Bueno, en el fondo lo que hice fue hacer que recordaras. Sí. Yo acá tengo una invitación, aprovechando que el profesor tocó el tema de Platón, porque este próximo miércoles 24 de julio justamente vamos a hablar de Platón. Ahí está el afiche: descubrir mi lugar en la sociedad. Justamente podríamos tocar el por qué de repente nos salimos un poco de este camino, porque mentimos mentiras blancas, y ahí nos habla sobre cuál es nuestro lugar en la sociedad, cuál es el rol que tenemos que cumplir cada uno de nosotros en esta sociedad. Miércoles 24 de julio a las 20 horas en Serrano 1127, para que vayan, ¿cierto? Charla totalmente gratuita. Bien, genial, espectacular, extraordinario, me encantó. Gracias, Germán, por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes, chiquillos. Oye, bueno, próximo jueves 8:30 acá. Así es. Filosofía para vivir, Pablo, Alejandro, Germán, ¿cierto? Y esto está grabado en YouTube, búsquenos en Radio TV. Y por supuesto las redes sociales de los muchachos, Nueva Acrópolis. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, César. Saludos a todos. Chao, chao.